Hoy voy a leer la palabra de Dios en un pasaje que quiero que usted logre entenderlo conmigo. El tema de este mensaje es importante porque el tema nos ayuda a nosotros a entender entonces una pregunta que quiero que usted se haga a través de este tiempo que estaré predicando. Y el tema de este mensaje lo dice ahí: 3 pasos hacia una vida verdadera. 3 cosas que una persona, estudiante o no, debe hacer en su vida para tener una verdadera relación con Cristo Jesús como Salvador. Por lo general, en una iglesia se asume que la mayoría de las personas que asisten a la iglesia son creyentes. Pero no quiero no quiero asumir tal caso, sino que quiero asumir que en esta ocasión tengo una mezcla de personas que son creyentes y no. El mensaje está dirigido para ambos. Hay razones por las cuales tú eres creyente y cosas que debes de hacer como creyentes para poder llegar a tener una verdadera vida plena en Cristo. Pero a la misma vez, hay razones por las cuales tú, que no eres creyente, todavía dudas en dar ese paso importante en tu vida para aceptar al Señor Jesús como Salvador, y espero que el mensaje de hoy te pueda ayudar a ver eso. Quiero que nos imaginemos por un momento una persona, lo voy a llamar Daniel. Esta persona que se llama Daniel es un creyente, va a la iglesia, pero tiene una vida y un horario muy ocupado. Usualmente trabaja y el tiempo en su trabajo le consume mucho tiempo. Por lo tanto, Daniel no tiene tiempo para involucrarse en muchas de las actividades de la iglesia. Daniel viene siendo como el tipo típico cristiano de la mayoría de las congregaciones. En las congregaciones, por lo general, sin hacer ninguna excepción de iglesias, por lo general, el 80% de las personas no hace nada en la iglesia, sino simplemente asiste a uno o 2 servicios regulares en la semana. Y normalmente un 20% son aquellos hermanos y hermanas que están dedicados a servicios en la iglesia. Bueno, Daniel es parte de ese 80%. Él no tiene tiempo para servir al Señor. Pero de hecho, su vida secular, su trabajo, sus amistades, su rutina, no refleja mucho de la vida cristiana. Daniel es una persona que casi no está comprometida con el Señor. Entonces, sigue él escuchando ciertos tipos de cosas en el internet o en el televisor. Consume mucho tiempo en las redes sociales, mira cosas que no debe de ver, tiene ciertas costumbres que todavía son pecaminosas en su vida y las sigue practicando. Y hay una falta de compromiso en la vida de Daniel. Yo no sé si en este caso existen personas acá en esta iglesia, aquí, tú presente, de que tienes un estilo de vida semi comprometido con el Señor. Una, en donde vienes a la iglesia, estás acá, estás bien bonito, vestido, elegante, pero saliendo de las puertas de esta iglesia, la rutina de tu vida viene siendo tan similar como la rutina de la vida de una persona que no conoce al Señor. Viene siendo en cierto aspecto como esta persona, Daniel, en la cual no hay un verdadero compromiso. Tal vez has escuchado en sermones o en mensajes que el pastor ha predicado acerca del enojo y que debes de controlar el enojo porque el enojo no viene de Dios. Pero sin embargo, al salir de las puertas de esta iglesia y al regresar a tu casa, lo primero que haces es gritarles a tus hijos, gritarle a tu cónyuge, gritar a todo mundo y mostrar ese carácter que normalmente no sale dentro de la congregación, pero sí sale afuera. Tal vez el pastor ha hablado acerca de que debes de dejar ciertos vicios en tu vida. Y estando acá sentado tú dices, amén, amén, pastor, pero al salir de acá todavía sigues atado a dichos vicios, todavía sigues tomando, todavía sigues fumando, o muchas personas que tal vez están acá de una manera oculta, miran pornografía, miran cosas en las redes sociales que no deberían estar viendo, se avergüenzan de eso, sienten un pesar en su alma porque saben que no lo deben de estar haciendo, pero sin embargo lo hacen de manera oculta. Vienen siendo como esa persona que es medio comprometida con el Señor. Y esta persona quiere cambiar, tú quieres dar un paso en tu vida en el cual tú puedas verdaderamente dejar aquellas cosas que no agradan al Señor
y tomar una decisión en tu vida. Bueno, el pasaje que estaremos leyendo hoy, hablaremos de una persona que hizo precisamente eso. Esta persona se llama Esdras. Y quiero dar un trasfondo antes de tomar la lectura porque esto es muy importante. Esdras fue una persona que era estudioso de la Biblia, era un sacerdote, pero Esdras vivió en un tiempo en donde la palabra de Dios escasía, es decir, no se escuchaba mucho, no habían templos, no habían diferentes versiones de Biblia que tú podías leer, de hecho solo había una Biblia. No había un pastor o un predicador o un maestro de escuela dominical que te pudiera enseñar la escritura. La palabra de Dios no se predicaba, no se enseñaba, no se practicaba, no se vivía, no se predicaba en las esquinas de las plazas, ni había radios que pudieran transmitir un mensaje de algún otro pastor. No podían encender el YouTube y mirar la prédica de tu pastor favorito en el internet. La palabra de Dios totalmente escaseaba como escasea el agua en el desierto. ¿Cuánto tiempo escaseaba la palabra de Dios? Al menos 70 años. Dios le había advertido al pueblo de Israel que no pecara porque ciertamente si ellos se rebelaban contra Dios, Dios los iba a castigar por sus pecados. Efectivamente eso sucedió. El reino que eran de las 12 tribus se dividió. Primero cayó Israel y después cayó Judá. Y Dios le dijo que no iba a restaurar la tierra porque ellos habían pecado y la razón del pecado es muy extenso para darlo simplemente en una prédica hoy, pero el castigo se acumulaba a al menos 70 años donde ellos iban a ser apartados de la tierra santa, no iban a tener templo, no iba a haber un culto, no iba a haber una alabanza, nadie iba a predicar la palabra de Dios por 70 años en la nación. Pero después de que pasan 70 años, viene una persona que se llama Esdras y de hecho otra persona que se llamaba Nehemías y jugaron una parte importante en la vida de la restauración de Israel. Si usted lee cuando tenga tiempo el libro de Esdras y el libro de Nehemías, esto sucedió 70 años después de que Judá había sido cautivada por Babilonia y la gente había salido de su ciudad hacia la ciudad de Babilonia por el rey Nabucodonosor. Usted va a leer en ese tiempo, esa transición de 70 años, el libro de Daniel. Y del libro de Daniel sacamos muy buenos principios, especialmente para los hombres, los varones que están acá presentes hoy. Si tú quieres saber cómo comportarte como un verdadero hombre de Dios, una persona íntegra que honra a Dios en medio de las dificultades más difíciles, mi querido hermano, yo te recomiendo que leas y si es posible memorices el libro de Daniel, especialmente Daniel capítulo 1 versículo 8 y Daniel capítulo 6 versículo 4. Pero Daniel fue parte de esa generación de personas que estaban en esos 70 años de escasez de la palabra del Señor. Nehemías y Esdras vienen después, primero Esdras y después Nehemías. Nehemías juega un rol muy importante porque lo que Nehemías hizo fue restaurar la adoración delante de Dios o para Dios y restaurar el templo que estaba en ruinas. Es Esdras, perdón, y Nehemías jugó un papel importante en restaurar el muro que rodeaba la ciudad para que fuera protegida contra los enemigos. Son dos libros muy lindos que usted puede leer. Hoy vamos a leer parte del primer libro, que es el libro de Esdras, con este hombre que se mantuvo fiel a Dios en medio de una sociedad que no quería buscar a Dios. Un último préfasis antes de leer. Nehemías vivía en medio de una cultura de personas que se habían acostumbrado a no buscar de Dios. La generación que había salido de Jerusalén y fue llevado a Babilonia, espero que esté conmigo en esto, había salido de Jerusalén y fueron llevados a Babilonia, la mayoría de esas personas habían muerto, no todos, pero la mayoría. Quiere decir que en Babilonia nació una nueva generación
de judíos que no buscaban a Dios, que no sabían la palabra de Dios, que no sabían orar, que no sabían adorar, que no sabían cantar, que no sabían honrar a Dios, que ni siquiera sabían la ley de Dios. Estas personas habían crecido en un mundo secular y se habían secularizado. Ellos habían aceptado la cultura caldea de ese tiempo, que era la cultura de Babilonia. El idioma de ellos había cambiado. Ellos ya no hablaban más hebreo, hablaban caldeo. Ellos escuchaban música caldea. Ellos leían lecturas caldeas. Ellos comían comida de los caldeos. Ellos tenían una total y completa diferente cultura. Tú, mi hermano, vives en una cultura de similar apariencia. Una cultura que no necesariamente ha crecido bajo la directriz o la dirección de la palabra de Dios, sino una cultura secular. No quiere decir que dentro de esta cultura no hay cristianos. Obviamente hay muchas iglesias y hay muchos cristianos y gloria a Dios por eso. Pero posiblemente tú no naciste en eso. Posiblemente tú no naciste en una iglesia cristiana. Tú naciste en una casa cristiana. Tal vez tus padres no eran cristianos. Qué bueno si tal vez tus padres fueron cristianos aún más pastores. Tal vez tuviste la oportunidad de nacer en una casa como esa, pero la mayoría de los que estamos acá no nacimos en una casa donde nuestros padres eran cristianos. La mayoría de los que estamos acá posiblemente nacimos en una casa o en un hogar distorsionado, según la palabra de Dios, donde lo que abundaba era el alcohol, la droga, donde tal vez tú creciste en un hogar de padres divorciados. Tal vez muchos de los que están acá no conocieron a sus papás o a sus madres, o crecieron sin padre y madre. Tal vez personas que están acá crecieron como huérfanos. Tal vez personas perdieron a su familia cuando estaban pequeños. Tal vez algunos de ustedes crecieron en hogares disfuncionales, en donde fueron tal vez siendo pequeña. Tal vez tú fuiste abusada. Tal vez tú, hermano, fuiste abusado en un hogar donde el diario y el ambiente era de alcohol y de droga y de pleito y de cárcel y vulgaridades y malas costumbres. Y tú ahora vienes al Señor y tú miras que la vida en Cristo es totalmente diferente. Pero sin embargo tú creciste en un lugar como ese. Y el Señor hace las cosas nuevas. Él cambia tu vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él cambia nuestra vida. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, Él cambia nuestro corazón, Él nos da una nueva vida. El apóstol Pablo enseña que las cosas viejas han pasado y que todo es hecho nuevo, Él renueva todo, Él hace todo nuevo. Él dice, mira cómo tú eras, tú saliste de un lugar que era quebrantado y ahora eres hecho una nueva criatura. Ese eres tú, pero Esdras no tenía esa oportunidad. En el libro de Esdras tú no escuchas que los padres de Esdras lo llevaron a él, quisiera o no, a la iglesia. No había iglesia. Esdras no tenía un maestro de escuela dominical que le pudiera decir, tú tienes que aprender esto y este es el versículo de la semana. No había maestro, no había Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crecer verdaderamente en nuestra vida y tener esos 3 pasos hacia una vida verdadera y plena? Bueno, ahora quiero llevarte a la escritura y si puede ser posible que te pongas en pie, por favor te pido que te pongas en pie para leer unísonos y a voz alta un pasaje de la palabra del Señor. Y esto está en Esdras capítulo 7, versículo 10. Quiero leerlo yo primero y después usted me acompaña. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Léalo conmigo. Porque, fuerte, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hoy aprenderemos 3 principios que te ayudarán a ti como creyente a mantenerte fiel delante de Dios y 3 principios que te enseñarán a ti que la vida en Cristo vale más la pena que aquella vida que no. Vamos a orar. Padre, gracias. Le doy por su palabra que podemos leer, le pido que me ayude, que me guíe, que me enseñe
a poder aplicar bien la palabra de Dios en nuestra vida. Señor, que estos principios nutran nuestra alma y nos ayuden, Padre bueno, a poder mirar la gracia y misericordia y amor de usted hacia nosotros en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar sus asientos. Regresemos a la vida de Daniel, esta persona ficticia. Daniel decide de que en su vida le hace falta algo. Y él sabe que una de las cosas que él ha hecho es apartarse de Dios y tener una vida fría delante de Dios. Por lo tanto, él decide venir y empezar a buscar de Dios en su vida. Lee el libro de Esdras, mira este principio en Esdras 7:10, que por cierto, este principio de Esdras 7:10 está enmarcado en mi computadora, lo tengo guardado en diferentes láminas, porque es el versículo favorito mío de la Biblia entera. Porque en ese pasaje está reducido los 3 principios que gobiernan mi vida y también deberían gobernar tu vida. Ayer tuvimos 24 personas que se graduaron. Ahí en ese rótulo dice primera graduación de Leadership Outreach. Y me alegra mucho que los hermanos hayan puesto primera, porque si hay primera, entonces hay una segunda. Amén, hermanos. Si hay primera, entonces quiere decir que viene una segunda. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esta iglesia no va a ser una de las pocas que cuando terminan sus graduaciones simplemente se acabó y ya está, sino que usted va a regar la voz y va a decir, ¿sabes qué? Yo también quiero estudiar la palabra de Dios porque me doy cuenta de la importancia de lo que es prepararse, porque el Señor me puede llamar. Quiero tomar las cosas de Dios en serio. Yo quiero tomar las cosas de Dios en mi vida en serio, y lo primero que se toma en serio no es necesariamente un servicio, un culto, una alabanza, sino lo que primero se toma en serio es la palabra de Dios. Nosotros agarramos la palabra de Dios, la ponemos como un baluarte en nuestra vida, ella es la que dirige nuestra vida, la leemos, la meditamos, la estudiamos, porque en las palabras de Dios podemos encontrar a Cristo para nuestra vida y nuestro corazón. Y entonces Esdras es precisamente eso lo que estaba haciendo. Y el primer principio que Esdras hizo fue este. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Dígalo conmigo. Esdras preparó su corazón, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Lo hizo así, dice Esdras 7:10. Dice Esdras que Esdras había preparado su corazón. Esta idea de preparar el corazón, inquirir el corazón. Antes de que tú puedas preparar tu mente, por así decirlo, porque dice, no, yo voy a estudiar y voy a esforzarme y voy a leer tantos libros para entonces preparar. Antes de preparar tu mente, mi querido hermano, lo primero que se prepara es el corazón. Porque si tú no quieres buscar a Dios de corazón, de nada sirve que tú busques a Dios con tu mente. La mente, en este caso, solamente informa. Es como una computadora que está muerta, ¿no? Tiene mucha información, pero no puede hacer nada por sí solo. Bueno, para una persona igualmente, la mente es un simple cajón de información, pero donde viene la verdadera transformación de la persona no es en la mente, mi querido hermano, es en el corazón. Información no es suficiente si no hay transformación. Primero viene transformación antes que venga información. Y esto no lo digo tan solamente para los estudiantes que están acá presentes, sino también para todo miembro. Joven, escucha bien, información es importante, pero antes de la información viene la transformación. Adulto, matrimonio, marido, mujer, padre, información es importante. El pastor puede predicar acá mucho tiempo y darte información e información. Los maestros de escuela dominical pueden venir a hacer reuniones y darte información e información. Pero mientras tú no tengas una relación verdadera con Cristo Jesús como Salvador, la información no te va a llevar a ningún lugar. La información no salva. La información no cambia. La información no transforma. El único que transforma se llama Cristo. El único que cambia se llama Cristo. El único que puede perdonar tus pecados se llama Cristo. Por lo tanto, lo primero que tú rindes en tu vida se llama tu corazón. Porque en donde esté tu tesoro, ahí es donde estará tu corazón. Si tu corazón está en el trabajo, la iglesia y buscar de Cristo es secundario en tu vida, porque lo primero que vas a buscar es tu trabajo. Si lo que está en tu corazón es un vicio, un deseo, algo que está allá afuera que te impide buscar a Dios, pero eso es lo primero que buscas,
eso quiere decir que el tesoro que está en tu corazón es eso secundario antes de Cristo. Y el Señor Jesús dijo, cualquier persona que no esté dispuesto a dejar padre o madre o hijo o hermanos o hasta su propia vida por mí, esa persona no puede ser mi discípulo. La razón por la que muchas personas que están acá presentes hoy rehúsan aceptar a Cristo es porque ellos saben que tienen que rehusar cosas en sus vidas, y como aman más esas cosas, aman más ese pecado, aman más ese vicio, o simplemente aman más aquello que no es necesariamente malo, pero que es aquello que te impide buscar a Dios, esa persona ha puesto a Cristo por segundo plano. Mi querido hermano, el principio de Esdras es que él había preparado su corazón. ¿Qué significa preparar el corazón? Porque dice, bueno, pastor, ¿y cómo yo hago para preparar mi corazón? Porque quiero hacerlo. Ya me interesó este tema y yo quiero preparar mi corazón. ¿Cómo lo hago? Bueno, preparar el corazón no significa simplemente buscar información teológica o información doctrinal. Preparar el corazón significa disponer tu corazón, abrir tu corazón para buscar verdaderamente a Dios en tu vida. Quiero darte un ejemplo. El pueblo de Israel se había alejado de Dios y Dios le dijo, hasta que ustedes no preparen el corazón, ustedes van a seguir perdiendo guerras. Y entonces, marca en tu Biblia, vamos a regresar a Esdras, pero por el momento, ahí en la pantalla usted lo puede leer, si me quiere acompañar, en 2 Crónicas 30:18. Esto sucede porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaacar y de Zabulón, israelitas de diferentes tribus, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Ellos estaban mal delante de Dios e hicieron un ritual religioso, pero no lo hicieron bien porque no estaban bien delante de Dios. Por lo tanto, mi hermano, tú puedes venir a una iglesia, puedes cantar canciones, puedes escuchar un mensaje, pero si tu corazón no está bien delante de Dios, eso simplemente fue un rito que hiciste sin ningún significado en tu vida. Sigue diciendo el versículo, mas Ezequías, que era el sacerdote, oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para qué, hermano, para buscar a Dios. Entonces la persona prepara su corazón de manera sincera para buscar a Dios. Recuerdo los primeros días, los primeros meses que yo buscaba al Señor en la iglesia, era un nuevo creyente. El pastor decía, entreguen su corazón para Dios. Hermanos, yo no sabía cómo, yo quería sacarme el corazón. Yo decía, Señor, yo estaba desesperado internamente. Yo le decía que tú sabes que yo quiero darte mi corazón. Tú sabes que esa alabanza que ustedes cantaron, la segunda alabanza de Jaime Murrell, Mi Anhelo, yo le contaba a mi esposa mientras estaba sentado, esa es una de mis alabanzas favoritas, especialmente cuando empecé mi vida cristiana, porque ese era mi anhelo, buscar a Dios de día y noche. Mi anhelo, yo lo anhelaba, lo añoraba, lo buscaba, deseaba buscar a Dios en mi vida. Pero no tan solamente dice la palabra él que estaba preparando su corazón, sino que él preparaba su corazón para inquirir. ¿Qué significa, hermano, la palabra inquirir? Bueno, en el diccionario hebreo, la palabra inquirir significa buscar, significa preguntar con interés, significa indagar, significa dejarse buscar, significa buscar, preguntar con interés, indagar o dejarse buscar. ¿Y por qué resalto esa palabra dejarse buscar? Porque es interesante ver que en realidad quien nos ha estado buscando nosotros es Dios. Dios fue el primero que dio el paso de buscarte a ti antes de que tú pretendieras buscarle. Dios fue el primero que tenía interés en ti antes que tú tuvieras un remoto interés en Dios. Pero hay personas que no se dejan buscar porque no están interesados en entregarle su corazón al Señor. Salmo 119, versículo 1 y 2 dice, bienaventurados los perfectos de camino. La palabra perfecto no significa que eres perfecto en el sentido de que no cometes error, sino que significa que eres perfecto en el sentido que eres maduro. La palabra es traducida como maduro, de madurez, que has crecido, que entiendes, que tienes raciocinio. Entonces dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que
guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Entonces nosotros queremos buscar a Dios de todo corazón, queremos preparar el corazón. Pero cuando nosotros queremos preparar nuestro corazón, es muy importante porque van a haber desafíos en nuestra vida. Aquellas cosas que considerábamos importantes, ahora vamos a tener que tomar ciertas decisiones, y esto me lleva a mi segundo principio. Esdras no tan solamente preparó su corazón, sino que, mire lo que dice, preparó su corazón para cumplir la ley. No tan solamente para inquirir la ley, sino para qué, hermanos, dígalo fuerte, ¿para qué? Para cumplir la ley. Y este principio es importante. No se trata solo de acumular información, sino se trata ahora de practicar dicha información. Los estudiantes pasaron 2 años estudiando teología con nosotros. Todo ese mar de información que se le dio sería en vano si no lo ponen en práctica. Ahora aprendimos, pero ahora ponemos en práctica. Mira lo que dice, sigue diciendo Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. No tan solamente para inquirir, para buscar, para anhelar, sino para cumplirla, para ponerla en práctica. Santiago nos da una advertencia de esto de poner en práctica. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es importante, mi querido hermano, que usted ponga en práctica aquello que dice que cree. Que lo que usted predica, lo viva. Hay un dicho que dice, predica la palabra de Dios en todo tiempo. Predica en la mañana, predica en la tarde, predica en las noches. Predica cuando estés en vacaciones o cuando estés trabajando. Predica cuando estés despierto o cuando estés dormido. Predica la palabra de Dios. Y cuando se pueda, si se puede, usa palabras. Bueno, entonces, ¿cómo voy a predicar? Predicas con tu vida, mi hermano. Tú no das buen testimonio cuando tratas a tu esposa como un trapeadero en el suelo. Tú no das buen testimonio cuando tratas a tu esposo sin respeto, según lo que la palabra del Señor enseña. Tú no tratas con respeto la palabra de Dios cuando, hijo, tú no te sometes y obedeces a tus padres. Tú no tratas con respeto y honra la palabra de Dios cuando la palabra de Dios nos enseña, no robarás o hurtarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. O cuando dice, no fornicarás o adulterarás o tendrás ídolos delante de mí. Cuando la palabra de Dios nos enseña algo que debemos de hacer, nosotros no tan solamente la entendemos, inquirimos en ella, sino que también la practicamos. Por lo tanto, el segundo principio es poner en práctica en tu vida aquellas cosas que el Señor te ha hablado. Tú sabes qué es eso, yo no lo sé. El Señor nos habla de diferentes maneras y en todo tiempo. No tan solamente aprendemos la palabra de Dios, sino que también vivimos la palabra de Dios en nuestras propias vidas, empezando en nuestro hogar. Una vez un pastor estaba predicando, hermano, hay que levantarse a las 5 de la mañana y tenemos que orar, así como yo me levanto desde las 4. Y había un niño, el hijo de él, de 4 años, papá, ¿a qué hora es eso? Porque ¿cuándo te levantas tú a esa hora? El mismo papá lo contradijo, al papá. Y ese es el problema. Nuestros propios hijos, muchas veces nosotros nos dejan a ver nuestros errores y nuestras faltas. Nosotros no somos perfectos, mi querido hermano, tú no eres perfecto. Ninguna de las personas que está aquí arriba es perfecta, ningún pastor es perfecto. Todos nosotros necesitamos de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra. Entonces miramos que el principio es, número 1, buscar de Dios a través de inquirir en su palabra, pero número 2 es ponerla por práctica. Pero número 3, es importante, esto no debe quedarse tan solamente en tu vida, sino que Esdras preparó su corazón para enseñar la ley. Hermano, no se trata solo de ti o acumular información o practicarlo para tu vida. Si el Señor te ha transformado, si Él te ha hecho una nueva criatura, si Él te ha dado vida en Cristo, si eres tú una persona diferente, no tan solamente eso es para ti, es para que ahora tú lo enseñes a los demás. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para
cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Recuerde, no había sacerdote, no había iglesia, no había templo, no había personas que buscaran a Dios, pero Esdras se propuso leer la palabra de Dios para sí, practicar la palabra de Dios en su vida y enseñar la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Esdras, si no me equivoco, en el capítulo 10, que la gente buscaba con anhelo la palabra de Dios. De hecho, decía que el culto empezaba a las 6 de la mañana y todas las personas, desde los más grandes de edad hasta los más pequeños, estaban todos de pie, todos en sus campañas, en sus tiendas donde ellos vivían o alrededor del altar. Construyeron un altar similar a este. Y todos, cuando Esdras iba a leer la palabra de Dios, todos se paraban, se ponían en pie y con reverencia empezaban a leer la escritura. El culto empezaba a las 6 de la mañana y terminaba aproximadamente a las 6 de la tarde. Al día siguiente, la gente estaba nuevamente esperando a las 6 de la mañana porque había hambre de la palabra de Dios en su vida. Una vez la palabra de Dios escaseaba y ya no escaseaba más por la decisión de una sola persona. Porque esta persona, llamado Esdras, decidió buscar de la palabra de Dios en su vida, practicar la palabra de Dios en su vida, enseñar la palabra de Dios en su vida. Yo lo he dicho muchas veces como pastor en la ciudad allá en donde pastoreo. En muchas ocasiones pastoreaba una iglesia donde no estamos más, pero cuando estaba en esa iglesia, muchas veces buscaba yo que hubiera un hombre, solamente uno. A veces le decía a mi esposa, ¿cómo yo quisiera que hubiera un hombre? Como la alabanza esa viejita que dice, hombre de valor, necesita a Dios. Aunque sea uno que pueda ayudarme a llevar esta carga, y ninguno lo había. Habían más mujeres de lo que habían hombres. Hombres, necesitamos hombres de Dios que se paren. Es cierto que estamos ocupados y necesitamos trabajar, pero muchas veces nuestra ausencia en el servir al Señor no se debe a causa de nuestra ocupación, sino se debe a lo que es la prioridad en nuestro corazón. Y la prioridad para muchos hombres que están presentes acá no es buscar a Dios, la prioridad es buscar de el mundo o de buscar de las riquezas o de buscar del oro. Y Proverbios nos enseña a nosotros, más que el oro o más que la plata, busca la sabiduría, busca a Dios, anhélala, búscala, pídela. Cualquier persona que la pida, nos enseña la palabra de Dios, Él está dispuesto para entonces nosotros encontrarlo. Filipenses 4:9 nos enseña esto: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Mira estos principios. Este es Pablo enseñándoselo a la gente en Filipo, la ciudad de Filipo. Le dice, lo que aprendisteis, quiere decir que le enseñaba. Lo que recibisteis, quiere decir que él daba. Y oísteis, quiere decir que él hablaba y enseñaba. Y lo que visteis, quiere decir que practicaba. Él no tan solamente hablaba por hablar, sino que vivía lo que practicaba. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Segunda Timoteo 2:2 nos enseña, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 3 principios con los que yo te quiero dejar, mi hermano. Número 1, busca la palabra de Dios con todo tu corazón. Número 2, practica en tu propia vida la palabra de Dios con todo tu corazón. Y número 3, enseña a otros la palabra de Dios con todo tu corazón. Yo no sé si entre nosotros hay alguien que no haya aceptado a Cristo, o tal vez tú, siendo creyente, has puesto tu corazón en cosas que son más prioritarias e importantes para ti que lo que es Cristo Jesús. El Señor Jesús lo dijo, ¿de qué sirve que te ganes todo el oro y toda la plata de este mundo si tú pierdes tu alma? Yo quiero invitarte el día de hoy, mi hermano. Quiero orar por ti, mi amigo, porque tal vez tú necesitas del Señor en tu vida. Tal vez el Señor te ha estado buscando, pero tú no te has dejado encontrar. Tal vez el Señor ha estado tocando tu corazón, pero hay cosas en tu vida, creyente o no, que todavía tú no has estado dispuesto o dispuesta a dejar por causa de que tú consideras que esto es más importante en tu vida que Cristo Jesús. Cuando tú te mueras, mi hermano o hermana, lo único que tú te puedes llevar de este mundo
es la relación personal con Cristo. Quiero que tú pienses en esto por un momento. De aquí a 100 años, es decir, en el 2124, ninguna de las personas que estamos acá, por muy bebé, aunque estés en el vientre de tu madre, estarán vivos. Y lo que tú considerabas importante y tu mundo, por lo cual estabas dispuesto a dejar a Cristo, llegó a ser un pasado, porque ya no lo es. Y lo que es más importante, que es tu relación personal con Cristo Jesús, eso lo dejaste como secundario y es lo que tenía que ser primario. Yo quisiera orar por ti. Me encantaría quedarme para después del servicio poder platicar contigo. Pero sé que aquí hay pastores y hombres fieles y mujeres fieles que pueden compartir de Cristo Jesús contigo. Y ellos te pueden contar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios los ha transformado. Entonces sé que tú estás en buenas manos. Puedes contar con una iglesia linda y fiel, esforzada, que está aquí para servir al Señor. Yo solamente quiero orar por ti, porque tal vez este mensaje... Sí, esto me gusta más de todos modos. Pero si no es así, mi querido hermano o hermana, la palabra del Señor, y habla a los que son creyentes, nos enseña que no podemos ser de doble ánimo. Cuando un día decimos sí y otro día decimos no. Cuando un día estamos con fuego lleno queriendo buscar de Dios y otro día parecemos un hielo templado que no queremos saber nada de Dios. Esdras tomó una decisión y Esdras empezó con esa decisión en su corazón. Lo mismo Daniel en 1:8, en su corazón. También tú el día de hoy en tu corazón. Por favor, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, oro por mis queridos hermanos y aquellas personas que no le conocen.